En las postrimerías del siglo XVIII, cuando la Ilustración aún dictaba las reglas del gusto y la razón se erigía como guardiana contra las sombras del pasado, una escritora inglesa decidió responder al desafío lanzado por un noble excéntrico. No fue una réplica airada, sino una corrección medida, un intento de perfeccionar lo que se había inaugurado con audacia imprudente. Título original: The Champion of Virtue, primera edición anónima, mayo de 1777, reeditado y renombrado como The Old English Baron, A Gothic Story, 31 de marzo de 1778, ya con el nombre de la autora. Autora: Clara Reeve, 1729 a 1807. Año de publicación clave: 1778, edición definitiva que establece su lugar en el canon gótico. Género: novela gótica, la segunda en llevar el subtítulo A Gothic Story tras Walpole, y la primera en intentar refinar el modelo. Idioma original: inglés. Extensión aproximada: alrededor de 170-200 páginas según ediciones modernas. Editorial original: para la versión de 1777, anónima, la de 1778 publicada por T. Ockham y otros en Londres. Contexto: Reeve, hija de un clérigo y lectora voraz de romances antiguos y novelas modernas, escribió esta obra como respuesta directa a The Castle of Otranto. En su prefacio, uno de los documentos más lúcidos sobre la teoría del gótico temprano, declara que la novela es la descendencia literaria de Walpole, pero corrige sus excesos. El sobrenatural debe mantenerse dentro de los límites de la probabilidad, sin yelmos gigantes ni apariciones grotescas que provoquen risa en lugar de terror. Lo que Walpole había abierto como experimento irracional, Reeve lo domestica, conserva el castillo en ruinas, la herencia usurpada y los presagios, pero explica lo inexplicable mediante causas humanas, intrigas y coincidencias verosímiles. Es un gótico racional, un puente entre el romance medieval y la novela realista del siglo XVIII. No se trata de rechazar el miedo, se trata de hacerlo creíble. Reeve no niega la oscuridad que acecha en los viejos linajes ingleses, simplemente exige que se manifieste con lógica interna, sin romper las leyes del mundo observable. En una época que valoraba la moral y la verosimilitud, su corrección fue un acto de prudencia calculada. El terror debe inquietar, no ridiculizar. Y en esa prudencia reside su importancia. Mientras Walpole había forzado la puerta de lo sobrenatural sin medir consecuencias, Reeve la entreabre con cuidado, permitiendo que el aire frío del pasado entre sin derribar las columnas de la razón. Lo que surge no es un horror desbocado, sino uno contenido, uno que se filtra lentamente hasta que el lector se pregunta si la maldición es real o solo el eco de una injusticia humana. Esta es la obra que marca el segundo paso en la genealogía del terror gótico, no la invención, sino la refinación. Desde entonces, cada novela que equilibra suspenso y explicación racional lleva una huella invisible de este varón inglés olvidado por el tiempo, pero no por la historia de la literatura. En las tierras verdes y antiguas de Inglaterra, durante la minoría de Enrique VI, un caballero regresa de lejanas campañas para confrontar el silencio que ha caído sobre su pasado. No busca aventuras ni glorias, busca respuestas que el tiempo ha enterrado con cuidado. Sir Philip Arclay, soldado leal y hombre de principios firmes, llega a las costas inglesas tras años de ausencia. Su primer impulso lo lleva hacia el castillo de su amigo de juventud, Arthur Lord Lovell, con quien compartió juramentos de amistad inquebrantable. Pero el castillo ya no pertenece a los Lovell. Ha cambiado de manos dos veces, primero por herencia turbia, luego por venta calculada. Ahora reside allí el barón Fitzaughen, un hombre de reputación honorable,
rodeado de su familia, 2 hijos, el mayor reservado y ambicioso, el menor generoso y abierto, una hija virtuosa llamada Emma, y varios jóvenes parientes educados bajo su techo. Entre ellos destaca Edmund Twyford, hijo de campesinos humildes, adoptado casi como hijo por los Fitzoghen. Elevado del arado a la instrucción de un escudero, Edmund posee una nobleza natural que atrae admiración y, en igual medida, envidia. Su parecido con el difunto Lord Lovell no pasa desapercibido para Sir Philip, quien lo observa con una mezcla de fascinación y melancolía. El caballero parte, dejando una oferta de protección futura, pero el eco de esa semejanza persiste como una pregunta sin formular. Los años avanzan con precisión inexorable. Edmund crece en gracia y virtud, pero también en enemigos sutiles, celos familiares, intrigas de jóvenes ambiciosos, sospechas que se filtran como humedad en las piedras antiguas. El castillo de Lovell, ahora bajo otro nombre pero cargado de recuerdos, guarda sus secretos en pasadizos olvidados, en habitaciones cerradas, en documentos que nadie osa revisar. Apariciones nocturnas inquietan a los sirvientes, ruidos inexplicables recorren los corredores, una atmósfera de injusticia antigua se posa sobre los habitantes como niebla matutina. Sir Philip, desde la distancia, permanece atento. Edmund, en el centro del torbellino, enfrenta pruebas que ponen a prueba su carácter, calumnias, pruebas de lealtad, dilemas morales que no admiten soluciones fáciles. El barón Fitzoghen, hombre justo pero no infalible, debe navegar entre la confianza y la duda. La hija Emma observa con quieta preocupación. Y en el fondo, una sombra más oscura, la sospecha de que la muerte de Lord Lovell no fue natural, de que un crimen quedó impune y de que la verdad, cuando emerja, reclamará su precio. El relato avanza sin prisa, con la lógica de un proceso judicial medieval, evidencias se acumulan, testimonios se contrastan, presagios se interpretan no como intervención divina, sino como ecos de acciones humanas. Lo sobrenatural, si existe, es tenue, explicable, lo que aterra no es el fantasma, sino la posibilidad de que la injusticia perdure bajo el manto de la respetabilidad. Lo que sucede después no se revela aquí. Pertenece al lector que decida cruzar el puente levadizo y habitar, por un tiempo, las habitaciones frías donde el pasado aún respira. En las estancias frías del castillo de Lovell, el terror de The Old English Baron no irrumpe con estruendo sobrenatural, sino que se infiltra con la lentitud de una injusticia que se resiste a ser olvidada. La atmósfera se construye mediante detalles cotidianos que se vuelven inquietantes, habitaciones cerradas durante años, ruidos nocturnos que los sirvientes atribuyen a ratas o viento, sombras que parecen más largas de lo debido. Reeve rechaza el grotesco de Walpole, no hay yelmos colosales ni estatuas que sangran, y opta por un suspense racional. Lo que aterra es la posibilidad de que el mal haya sido cometido por manos humanas y permanezca impune bajo la respetabilidad. La tensión crece gradualmente, a través de sospechas acumuladas y pruebas de carácter, sin necesidad de apariciones espectrales. El lector no teme al fantasma, teme que la verdad sea más prosaica, y por eso, más irreversible. Los personajes funcionan como arquetipos morales bien delineados, pero sin profundidad psicológica excesiva. Edmund Twyford encarna la virtud perseguida, noble por naturaleza, humilde por nacimiento, probado por calumnias y envidias. Sir Philip Arclay representa la justicia distante y reflexiva, el barón Fitzoghen, la autoridad benevolente pero falible, los antagonistas menores, la ambición y el resentimiento que corroen desde dentro. Sus miedos y motivaciones son creíbles dentro de un marco ético del siglo XVIII, el pánico a la deshonra, la lealtad al linaje,
la vergüenza de la injusticia heredada. No hay introspección moderna, hay conducta ejemplar o reprobable, y el lector juzga con la misma lógica fría que la autora aplica. El estilo narrativo es sobrio y didáctico, tercera persona omnisciente, descripciones precisas pero no recargadas, diálogos que avanzan la trama sin florituras. Reed prioriza la claridad sobre la atmósfera opresiva, el ritmo es pausado pero lógico, como un proceso judicial que revela evidencias paso a paso. El simbolismo es sutil, el castillo representa un orden social que debe ser restaurado, la herencia usurpada una metáfora de la corrupción moral que amenaza la estabilidad inglesa. En el subtexto late una defensa de la virtud recompensada y la justicia restaurada, con una crítica velada a la inestabilidad de las herencias y al abuso del poder doméstico. Fortalezas, refinamiento del gótico hacia lo verosímil, suspenso sostenido sin excesos, moraleja clara sin ser predicadora. Debilidades, personajes algo planos, resolución predecible para lectores modernos, falta de verdadero escalofrío sobrenatural. Para quien busca el origen del gótico explicado, resulta un paso lógico y necesario, para quien anhela terror irracional, puede parecer tibio. Aún así, su frialdad calculada deja una inquietud persistente, no el miedo a lo imposible, sino a que lo posible, la traición, la mentira, la herencia envenenada, sea suficiente para destruir un mundo entero. Conclusión y veredicto final. The Old English Baron ocupa un lugar preciso en la genealogía del gótico, no es el origen del terror, sino su primera domesticación racional. Reed toma la puerta que Walpole abrió de par en par y la ajusta con prudencia, demostrando que el suspenso puede sostenerse sin recurrir a lo grotesco ni a lo irracional. Recomendada sin entusiasmo desmedido, imprescindible para quien estudia la evolución del género, valiosa curiosidad para lectores de gótico clásico, pero prescindible para quien busca escalofríos intensos o complejidad psicológica. Le otorgo un 7.5 de 10, sólida en su intención, modesta en su ejecución, y la califico como paso necesario para entender el gótico explicado. El público ideal es reducido y específico, historiadores de la literatura, estudiosos del siglo XVIII, lectores que ya conocen Otranto y desean ver cómo se refinó el modelo antes de que Radcliffe lo elevara a su cumbre. No es para devotos de Poe o King que buscan atmósfera opresiva o horror visceral, es para quienes aprecian la transición del romance irracional al suspenso moral. Lo que perdura no es un miedo visceral, sino una inquietud fría, la certeza de que la injusticia humana, cuando se entierra bajo el decoro y la herencia, puede reverberar durante generaciones sin necesidad de fantasmas. Reed nos enseña que a veces el verdadero terror no acecha en lo sobrenatural, sino en el silencio que guarda un crimen impune. Y ese silencio, una vez oído, nunca se disipa del todo.